Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿y usted? También aquí retomando actividades, vamos a ver. Sala principal, carpeta de archivos. Y les comparto aquí de una vez, antes de que se me olvide, los otros ejercicios. Cargar archivos. Escritorio. Apuntes. Del 2.13 al 2.20. Listo. Ahí está. Ok. Son los problemas que hemos ido resolviendo. Y bueno, ahí se los comparto porque aquí viene un poquito más detallada la secuencia, las fórmulas, los cálculos. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos ya material para estudiar. Podemos ver en pantalla dos archivos que les estoy compartiendo con el problema 219. ¿Me escuchan y ven bien la información? Sí, profe. Yes, profe. Perfecto. Vamos a ver entonces. Ejemplo 219. El grupo 6MM2. Y se encuentra de Gante Nieves Luis Jesús. Sí, profesor, presente. Ok, bienvenido. Apóyame si eres tan amable con la lectura del enunciado de este problema para que lo explique, de favor. Ok, ejemplo 219. Conducción unidimensional, estado continuo, esfera de capas múltiples. De manera similar a como se determinó para el caso del cilindro, para la esfera se obtiene que el radio crítico es de 2, de 2K sobre HC. Para el sistema esférico múltiple de la figura siguiente, determine el espesor de aislamiento necesario para disminuir las pérdidas de calor un 80%. B. La temperatura en la superficie exterior del aislamiento. Y C. Verifique que el material aislante seleccionado es el adecuado técnicamente para las condiciones dadas. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a ver entonces lo que acaba de leer su compañero Luis, que vamos a resolver este problema. Para empezar, podemos ver que es una esfera de capas múltiples. En la cual vamos a calcular, ¿sí? Con esta formulita de radio crítico, involucrando la K de conductividad entre la HC, donde termina la conducción, comienza la convección externa, y multiplicado por 2 para una esfera, que en este caso es que nos permita calcular el radio crítico en la esfera. Bueno, también podemos ver en pantalla que tenemos que calcular el espesor. Y ese espesor lo tenemos acotado, ¿sí? Pero textualmente nos dice que es el espesor de fibra de vidrio necesario para disminuir las pérdidas de calor en un 80%. Por lo tanto, tenemos que calcular el flujo de calor total que se transfiere en este sistema desde T infinito 1 hasta T infinito 2, ¿sí? Pero evaluando un espesor que nos permita, con esta fibra de vidrio, ¿sí?,
nada más liberar el 20% del flujo de calor, del 100% del flujo de calor total que se esté en su momento generando dentro de la esfera en la cual contiene agua en ebullición. Para lo cual, pues no tenemos más que calcular el flujo de calor total, después evaluar con un 20%, que es el calor que podemos perder, transferirlo a través de este aislamiento, y nada más en este caso para todos nosotros con la fibra de vidrio que vamos a agregar como aislamiento, podamos disminuir la cantidad de calor que se pierde hasta un 80%. Tenemos que quedarnos con el 80% y con el aislamiento tal vez liberar el otro 20%. Y para eso necesitamos calcular ese espesor, que sería el punto del inciso A. Después que hemos calculado el espesor, nos pide calcular la temperatura en la superficie exterior, pero del aislamiento. Si vemos la figura, tenemos que calcular TS3, ¿sí? Y posteriormente comparar, verifique que el material del aislamiento es el adecuado, técnicamente, con las condiciones dadas. Con este radio crítico vamos a evaluar el último inciso, que sería el inciso C. Nos da como datos el radio interior de la esfera, el radio 2, ¿sí? Tal como lo tenemos acotado en la figura. Nos dice que la esfera está fabricada de acero inoxidable AISI 304 con una K de 11.68 watts metro Kelvin. El aislamiento de la fibra de vidrio, efectivamente, nos dan también una K de 0.036 watts metro Kelvin. En el interior, agua en ebullición, ¿sí? Con una HC1 de 10.000 watts metro cuadrado Kelvin, mientras que el aire ambiente, en el exterior tenemos su HC de 21 watts metro cuadrado Kelvin. HC2. Bien. Solución. Si observan todos la figura que tenemos del circuito térmico equivalente, no conozco este flujo de calor, ¿sí? Sé que voy a reducirlo hasta un 20% del total, de tal manera que pueda yo perder nada más un 20%. Pero tampoco conozco el espesor y por tal motivo no conozco el radio 3. Tendría yo esas incógnitas que me impiden calcular el flujo de calor total. Y por tal motivo vamos aquí a resaltar de que la solución se va a resolver para iniciar y conocer el flujo de calor total, lo vamos a resolver pero sin considerar el aislamiento térmico. Esto es, retirar esta resistencia por el momento, ¿sí?, de los cálculos, que es la fibra de vidrio, que para nosotros es nuestro aislamiento térmico. Y si yo retiro la fibra de vidrio de estas 4 resistencias que tengo en el circuito térmico inicial, ¿sí?, me quedaré yo nada más con estas 3. La de convección interna, con el agua en ebullición, la de conducción a través del acero inoxidable, con que está fabricada la esfera del contenedor esférico, y la resistencia convectiva del aire ambiente. Dicho lo anterior, tenemos efectivamente que estas 3 resistencias de convección, conducción y convección 2 son las que van a estar siendo partícipes desde T infinito 1 hasta T infinito 2 para calcular el flujo de calor total por conducción y convección, ¿sí?, tal como lo vemos en pantalla. En el ejemplo. A continuación, de favor, ponemos atención en esta parte que voy a explicar. Cada una de estas resistencias, ¿sí?, las hemos planteado cuidadosamente. Por lo tanto, la primera resistencia de convección interna. Recordemos que la convección es el inverso de HC1, pero que para este problema, que es una esfera, ya está siendo partícipe el área. Entonces es el inverso de HC1 por el área. Pero el área se calcula con lo que es 4pi por la R al cuadrado. Es por eso que estoy factorizando de las 3 resistencias,
el valor de 4pi y lo estoy llevando al numerador para multiplicarlo por el delta de temperaturas. De tal manera que nos quedamos con la resistencia de convección de esta manera. El inverso de HC1 por el radio al cuadrado. ¿Qué radio? Observen la figura y pueden observar que dentro de la esfera, la convección donde se encuentra el agua en ebullición se está presentando en el radio 1, donde se localiza el radio 1 que está acotado. Todo el radio 1 está siendo partícipe de la convección con el agua en ebullición. ¿Estamos de acuerdo? No los escucho. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a observar la convección externa sin el aislamiento. Por lo tanto, aquí mismo en esta ecuación se pueden dar cuenta que es la misma formulita, pero ahora es HC2, ¿sí? Por el radio al cuadrado. ¿Qué radio va al cuadrado? ¿Sí? Si observan, R2 termina fuera de lo que es el contenedor del material con que se fabricó la esfera de acero inoxidable, y que ahorita aquí digo textualmente que es sin el aislamiento. Por lo tanto, donde termina la conducción, en radio 2, comienza la convección debido al aire ambiente, ya que ahorita estoy hablando que voy a analizar sin el aislamiento, y por lo tanto aquí es HC2 por el radio 2 al cuadrado. Todo eso a la menos 1, igual que la fórmula de convección interna. Ya tengo las dos resistencias de convección, la interna y la externa. A continuación, con la ecuación 265, ¿sí? Que es la que tenemos en la teoría de las esferas, es esta formulita, ¿sí? Recordemos que es el inverso de 4pi por k, pero 4pi ya está aquí multiplicando, está factorizado, y entonces aquí me quedo ya nada más con la resta de los inversos de los radios. Esto es el radio 1 menos el radio 2, ¿sí? Estos a la menos 1, y esa resta multiplicada por el inverso de k subíndice 1. Si ustedes observan el acero inoxidable de la esfera, todo el espesor de esta esfera se encuentra entre el radio 1, ¿sí? El inverso de R1 menos el inverso del radio 2. Y es por eso que aquí estamos evaluando esta resistencia de conducción a través de todo el espesor de la envolvente con que está fabricada la esfera, y multiplicado por la K, por el inverso de la K, ¿sí? Del material que le corresponde a esta K, que es la K1 acero inoxidable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Si yo quisiera evaluar esta segunda resistencia, ¿sí? Que más adelante la vamos a ahorita observar, pero aquí mismo, si yo quisiera agregar la segunda resistencia, pues lógico sería una resistencia igual a esta, pero sería K subíndice 2 a la menos 1, y como el espesor del aislamiento que vemos aquí en la parte superior de la fibra de vidrio, nos podemos dar cuenta que está en esta resta de radios, pero que sería R2 a la menos 1, ¿sí? Menos el siguiente radio que es R3 a la menos 1, y multiplicada esa resta de radios, ¿sí? De sus inversos de los radios, por lo que es K subíndice 2, que para nosotros es la fibra de vidrio. Y ahí tendríamos la otra resistencia, ¿sí? Debidamente planteada con esa fórmula que le corresponde al aislamiento de fibra de vidrio. Como ahorita no va la fibra de vidrio, ya tenemos estas tres resistencias listas. Sustituimos valores, ¿sí? Y nos damos cuenta que el delta de temperaturas en grados Kelvin por 4pi nos arroja este valor de 2249.38, que al dividirlo entre cada una de estas tres resistencias que ya están sumadas en el denominador, nos arroja 14.43166.
En esa división tenemos un flujo de calor total de 155.86 watts. Este flujo de calor total es el 100% de calor que se está transfiriendo debido a que en la esfera, en el interior de la esfera, se tiene agua en ebullición. Pero recordemos que yo nada más puedo perder con el aislamiento un 20%. Y es por eso que a continuación, ¿sí?, para un 20% de este flujo de calor total, me doy cuenta que puedo perder nada más 31.17 watts. Y ahora nuevamente coloco otro circuito térmico equivalente, donde ahorita ya tenemos, ahora sí, el flujo de calor total y la cantidad de calor que yo puedo perder en ese espesor de aislamiento de fibra de vidrio. Voy a calcular a continuación la temperatura TS2, ¿sí?, que es en la temperatura en la superficie exterior de lo que es, aquí como lo podemos ver, el acero inoxidable. TS2 no la conocemos, pero la tenemos que calcular para encontrar el sistema de TS2 hasta T infinito 2, donde está siendo partícipe el espesor. Bien, veo la figura y trazo con esta figura que está en la parte superior, trazamos este circuito térmico equivalente. De TS2 hasta T infinito 2 se encuentran estas dos resistencias, la de conducción con el aislamiento térmico y la de convección con el aire ambiente. Como ya tengo el flujo de calor, ¿sí?, ahora vamos a continuación a observar que voy a calcular TS2. Por lo tanto, entre ese delta de temperaturas, ¿sí?, de T infinito 1 a TS2, podemos observar que están presentes estas resistencias térmicas del agua en ebullición y el acero inoxidable con que está fabricada la esfera. De este análisis va a ser igual al flujo de calor, un flujo de calor que en su momento ya conocemos. Por lo tanto, de esta ecuación voy a despejar TS2. Observemos que la resistencia interna es la del agua de ebullición, la resistencia por conducción está en base al material que es el acero inoxidable, y que de esta fórmula yo estaré despejando TS2 para encontrar la temperatura en ese nodo. Realizando el despeje, ¿sí?, tenemos la fórmula y sustituyendo valores, ahora sí, TS2 le corresponde una temperatura de 469.72 Kelvin. Esa temperatura es la que ahora sí ya conocemos en este nodo, fuera de la superficie exterior del acero inoxidable, y que de TS2 hasta T infinito 2, con el flujo de calor, ¿sí?, de 31.17, puedo evaluar esa cantidad de calor que se pierde, donde aquí está siendo partícipe el aislamiento de acero de fibra de carbono. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hacemos un análisis de este circuito térmico equivalente y planteamos, ¿sí?, la fórmula que vamos a evaluar desde TS2 hasta T infinito 2. Entre estos dos nodos vemos la figura y nos damos cuenta que nada más son estas dos resistencias. La de conducción a través de la fibra de vidrio, que aquí está, R2 menos R3, los inversos de los radios, por la K. ¿Cuál es la K? La K2, que le corresponde a la fibra de vidrio, su inverso de K2. Y aquí en esta parte podemos observar que tenemos la convección externa. Como ya le agregué el aislamiento térmico, ahora ya no es R2 al cuadrado, es con el último radio que involucra el aislamiento térmico, por lo tanto es el radio 3 al cuadrado por HC2. Recordemos que aquí en la figura termina la conducción en el radio 3 y aquí comienza la convección externa. Por lo tanto es
R3 al cuadrado por HC2, ¿sí? Su inverso, tal como lo vemos aquí en la fórmula. De esta ecuación podemos despejar, más bien vamos a calcular, ¿sí?, lo que es el radio 3. Y cuando tenemos una formulita donde R3 está en dos términos, siendo partícipe en diferentes condiciones, que aquí lo vemos como el inverso de R3, ¿sí? Y acá lo vemos como R3, pero al cuadrado, en esta otra resistencia. Se recomienda, pues la primera es resolverlo matemáticamente, la segunda, como aquí lo planteo, resolverlo, ¿sí?, por interacciones sucesivas. Y entonces sabemos que R3 deberá de ser, ¿sí?, para resolverlo, R3 deberá de ser mayor a R2. Y si R2, el radio 2, tiene un valor, ¿sí?, que para nosotros es de 0.058, R3 deberá de ser mayor a 0.058. Con interacciones sucesivas encontramos, ¿sí?, que a R3 se le asigne un valor de 66.35 milímetros, que aquí lo vemos sustituido, que está siendo sustituido en la ecuación que estamos analizando, y por lo tanto, con esta operación y con su calculadora, ¿sí?, realizamos todo lo que es la operación en el término del lado derecho, y debe de ser igual, el producto de esto que está en el lado derecho, debe de ser igual a 31.17, que para nosotros es el flujo de calor que podemos liberar con este aislamiento térmico de la fibra de vidrio, que es ese 20%. Calculadoras a la mano, realicen esa operación para que visualicemos que de todo este término de la fórmula del lado derecho nos debe de dar la cantidad de 31.17, o aproximadamente igual a 31.17.
Queda parecido, profe. Perfecto, entonces podemos decir que 31.17, ¿sí? Con el signo matemático es aproximadamente igual a 31 punto y no sé, cero y tantos, algo así. Sí, 31.035. Sale pues, perfecto. Y entonces en ese momento, ¿sí? Lógico, si buscamos más fracciones, pues redondearíamos un poco más justo, pero bueno, ahí lo tenemos porque con 66.35 milímetros, ¿sí?, de fibra de vidrio podemos tener este flujo de calor que se pierde, ¿sí?, hacia el medio ambiente, que es el 20%. En ese momento, ¿sí?, podemos visualizar que R3 menos el radio 2 nos entrega el espesor, y en ese inter nos damos cuenta que sustituyendo valores, 66.35 menos los 58 del radio 2 en milímetros, tenemos ya un espesor que es de 8.35 milímetros de fibra de vidrio que nos permite perder nada más este flujo de calor de 31.17 watts. Y ya tenemos calculado el espesor que se requiere de fibra de vidrio para liberar al medio ambiente únicamente 31.17 watts. A continuación, ¿sí?, vamos a calcular el otro inciso que para nosotros es la temperatura T subíndice 3. Si yo evalúo en el circuito de la figura desde TS3 hacia T infinito 2, quiero que lo vean aquí en la figura, ¿sí? Estoy posicionado en TS3 y de TS3 hacia T infinito 2 únicamente está siendo partícipe la resistencia del aire ambiente, y es por eso que aquí tengo en el delta de temperaturas, ¿sí?, entre qué temperatura y qué temperatura van involucradas las resistencias, únicamente esta resistencia. Lógico, en esta resistencia está siendo partícipe el valor de 4pi, pero recordemos que para no tener aquí 4pi en todas las resistencias o en una, yo estoy factorizando y llevándome al numerador el 4pi que multiplica al delta de temperaturas. En la resistencia por convección del aire ambiente va a ser lo que veo aquí en pantalla. ¿Dónde termina la conducción? En R3. Por lo tanto, a partir de R3 comienza la convección, donde está siendo partícipe HC2 del aire ambiente. Y aquí lo tenemos. R3 por HC2. Pero como es una esfera, es R3 al cuadrado por HC2, que está a la menos 1, la resistencia de convección del aire ambiente. Y de esta fórmula ya tengo el flujo de calor. Recordemos que este flujo de calor de TS3 a T infinito 2 es el 20% que yo voy a liberar hacia el exterior, y ese 20% es de 31.17 watts. Por lo tanto, este flujo de calor que ya lo conocemos, ¿sí?, lo vamos a utilizar en esta fórmula para despejar TS3. Despejando TS3, mi ecuación me queda de esta manera: el despeje, sustituimos valores y con su calculadora podemos cotejar de favor que a TS3, ¿sí?, le corresponde una temperatura de 320.98 Kelvin, menos 273.15, TS3 tiene una temperatura de 47.83 grados Celsius.
¿Sí les da esta temperatura? Perfecto. Sí, profe. Punto y aparte, ya tenemos ahora sí los dos incisos y el último es, pues nada más comprobar, ¿sí? Aquí como lo vemos, K del material externo, que en este caso es el aislamiento, es de 0.36, ¿sí? Aquí lo tenemos en la figura. Fibra de vidrio con una K subíndice 2 de 0.36 y la convección en el exterior es HC2 de 21 watts metro cuadrado Kelvin. Por lo tanto, 0.36 entre 21 y eso multiplicado por 2, como lo dice aquí la fórmula, radio crítico para la esfera, ¿sí? Nos entrega este radio crítico, que en este caso es de 3.43 milímetros. Por lo tanto, el radio 3 es mayor al radio crítico y con esto tenemos este comportamiento, ¿sí? Tanto para la resistencia térmica entre R3 y el radio crítico, ¿sí? Evaluando las resistencias con el flujo de calor y el flujo máximo, ¿sí? Con ese radio crítico que nos daría este flujo de calor máximo en la esfera. Recordemos que este comportamiento se va a presentar debido a que ahora es una pelotita, es un contenedor esférico, ¿sí? Y ahí ya tenemos el punto del inciso C resuelto. Punto y aparte. Ejemplo 220. Díaz, José Luis. ¿No se encuentra? Presente, profe. Gracias. Apóyame con la lectura de este enunciado, de favor, José Luis. 220, Sí. coordenadas esféricas. Conducción unidimensional, coordenadas esféricas. Una esfera hueca de hierro puro con K igual a 72.7 watts sobre metro por grado Kelvin contiene una mezcla química en estado líquido que libera 29.31 kilowatts. Si el diámetro interior de la esfera es de 152.4 milímetros y el diámetro exterior es de 304.8 milímetros, prevalecen condiciones de estado estacionario y la temperatura en la superficie exterior de la esfera es de 38 grados Celsius. Determina la temperatura en el cuerpo de la esfera en una posición localizada a 25.4 milímetros de la superficie exterior de la esfera. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a resolver el problema, como lo que acabas de leer, y que nos pide calcular para ese radio R su temperatura. Dense cuenta, de favor, que tenemos los datos que nos proporcionan, pero que en su momento ahora nos pide que calculemos la temperatura de este cuerpo de la esfera, pero en una posición que se localiza a 25.4 milímetros de la superficie exterior de la esfera. Podemos visualizar todos los radios, que en este caso son el radio interior y el radio exterior. Aquí, de favor, les pido que con su calculadora me apoyen, porque tengo los diámetros. Diámetro interior, ¿sí?
que vale ¿cuánto? 152.4. Entre 2 nos va a dar este radio interior. Y el diámetro exterior de 304.8 milímetros entre 2 nos estará entregando este radio exterior. Pero para este flujo de calor que nos proporcionan, tenemos que conocer la temperatura exterior como la temperatura interior. Efectivamente, la temperatura exterior es de 38 grados Celsius fuera del contenedor esférico en toda su superficie exterior, pero la temperatura interior no la conozco. Por lo tanto, voy a encontrar primero esta temperatura y después utilizarla, ¿sí?, con los datos que tenemos para calcular posteriormente la temperatura que le corresponde a este radio R, cuyo problema nos pide encontrar y deducir una formulita que nos permita encontrar la temperatura en cualquier posición R entre el radio interior y el radio exterior, que para nosotros aquí va a ser a 25.4 milímetros de la superficie exterior de este radio exterior. Bueno, como solución, para que nosotros determinemos la temperatura en esa posición R, se deberá de obtener una expresión que nos permita determinar, ¿sí?, y evaluar la distribución de la temperatura a través de esta esfera hueca. El balance de la energía es considerando que la conducción térmica es constante y que existen condiciones de estado estacionario y que no hay fuentes internas de calor. Por lo tanto, el flujo de calor total por conducción radial en la esfera va a ser igual a ese flujo de calor total por conducción radial más la diferencial de R. Recordemos que la fórmula de flujo de calor total por conducción en una esfera es esta ley de Fourier, pero que el área radial es el valor de 4pi por el radio al cuadrado. Bien, si sustituimos, ¿sí?, esta parte es el flujo de calor total, es igual a ese flujo de calor total más la diferencial de R, donde tenemos que evaluar, ¿sí?, y considerar que el área como el valor de K son constantes y que al sustituirlos, lógico, aquí va una variable que es el radio en el área y que va a estar siendo partícipe en esta diferencial de R. Por lo tanto, tenemos a continuación que en el balance de energía se puede escribir entonces la siguiente fórmula, que es la ecuación B, para evaluar esa diferencial de R al cuadrado. Podemos visualizar en el texto que colocando las condiciones de frontera, ¿sí?, R igual a R interior, T igual a T interior, y en una integración, ¿sí?, estaríamos evaluando la ecuación B. Lógico, llegamos a esta expresión. Como resultado tenemos una segunda integral que nos entrega esta fórmula, pero que esta fórmula le vamos a aplicar las condiciones de frontera, donde el radio R es igual al radio interior y la temperatura T tendrá el valor de la temperatura interior, quedándonos la ecuación C, y en una segunda condición de frontera nos queda la ecuación D. De esas dos ecuaciones, C y D, y para la constante C1 y C2, evaluamos, ¿sí?, y tenemos que la expresión para determinar la distribución de temperatura en una esfera hueca va a ser obtenida con esta ecuación ya deducida de las anteriores, donde nos podemos dar cuenta que ahora sí ya tenemos una fórmula que es la ecuación E, que nos permite evaluar y resolver la temperatura que se requiera para una posición R entre el radio interior y el radio exterior. La mandamos a formulario. ¿Preguntas hasta aquí?
No, profe, todo bien. Bueno, a continuación, ¿sí? Vemos que vamos a apoyarnos lo que acabo de decir hace rato. Ya tengo la fórmula de la ecuación E. Esa ecuación E la voy a utilizar, ¿sí? Que aquí la tengo del lado derecho para calcular la temperatura en una posición R. Pero antes de calcular, yo aquí necesito la temperatura interior para esta fórmula, para la ecuación E. Y como no tengo la temperatura interior, voy a utilizar nuevamente la ecuación 264 de nuestros apuntes, donde planteamos las fórmulas para el análisis del contenedor esférico. Y con esta ecuación voy a apoyarme para despejar la temperatura en el interior de la esfera, desde T interior menos T exterior por 4 pica. La resistencia que está partícipe aquí es el espesor con que está fabricada la esfera, ¿sí? Y que recordemos que estos radios son obtenidos de esos diámetros interiores y exteriores. T exterior la tenemos como dato 38. Aquí voy a subir un poquito para que veamos esos datos. Aquí está, ¿sí? Esta temperatura, en este ejemplo, por favor, aquí después lo corrigen porque no es 238. Aquí fue un error de redacción, ¿sí? Voy a apoyarme aquí del mismo problema. Aquí la tenemos, ¿sí? Textualmente nos dice que es una temperatura de 38 en la superficie exterior. Y aquí la tenemos, esa superficie exterior con 38 grados Celsius. También tenemos la K, ¿sí? De esta esfera de hierro puro. Aquí está, no voy a interpolar. Y el flujo de calor de 29.31 kilowatts. Estos valores los trasladamos a esta fórmula, ¿sí? Porque estoy despejando la temperatura interior. Y de esta ecuación, cuando yo despejo la temperatura interior, me queda esta expresión, ¿sí? Este arreglo de la ecuación. Realizo el análisis dimensional para darme cuenta que está bien mi despeje, va a ser en grados Kelvin, y podemos visualizar la sustitución de valores para encontrar la temperatura interior. La temperatura exterior de 38 grados Celsius, con su calculadora, sumen 38 más 273.15. ¿Qué nos da? 311.15, ¿es correcto? Es correcto, profesor. Muy bien. ¿Sí? Aquí está, 311.15, más el flujo de calor. Acabo de mencionar que este flujo de calor es 29.31 kilowatts. Por lo tanto, es 29.31 por 10 a la 3 o 29.310 kilowatts. ¿Sí? El inverso del radio interior. Recordemos, ¿sí? Que el radio interior es la mitad del diámetro interior. Por lo tanto, aquí lo tenemos, de 0.0762, y el inverso del radio exterior, que es en su momento este radio, este diámetro exterior, ¿sí? Que aquí lo tenemos de 304.8 milímetros, entre 2, nos da el valor de 1524. Perfecto. Entre 4pi, que está aquí multiplicado, ¿sí? El valor de la K, del hierro puro con que está fabricada la esfera, 72.7. ¿Sí? Realizamos la operación y les da una temperatura interior, ¿sí? De 521.67 Kelvin. Menos 273.15 es de 248.52 grados Celsius. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, a continuación vamos a apoyarnos con su calculadora, por favor, ¿sí? Para encontrar el radio R. Ya tengo la temperatura interior. Voy a aplicar ahora la ecuación E, que es esta, pero voy a encontrar primero cuál es el radio R para saber calcular la temperatura en esa posición R, como lo vemos aquí en la figura del lado derecho. No, si yo tengo el diámetro exterior que vale
304.8. Divídanlo entre 2 para que me digan cuál es este radio exterior de ese diámetro exterior. ¿Qué valor les da? 152.4. Perfecto. A este radio exterior, textualmente te dice que se encuentra la temperatura en esa posición R localizada a 25.4 milímetros de la superficie exterior de la esfera. Por lo tanto, a ese radio exterior, réstale 25.4 milímetros. 127. Perfecto, entonces aquí está que la temperatura en la figura, en este radio R, que se localiza a un radio R de 127 milímetros, le vamos a calcular la temperatura que le corresponde, ¿sí? Y es por eso que aquí tenemos textualmente que con la ecuación E se obtendrá la temperatura, ¿sí? R para el radio de 127 milímetros que ustedes me acaban de apoyar para identificar este radio R, ¿cuál es el valor? ¿Voy bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora voy a colocar la fórmula de este lado, la ecuación E. Ahí la tenemos. Esta que está en color café. Y por favor vamos a ir sustituyendo los valores, ¿sí? En el lado derecho planteamos que la temperatura para este radio R de 127 milímetros va a ser igual a la temperatura interior. Aquí lo tengo del lado derecho la fórmula, y la temperatura interior vale 521.67 Kelvin menos, ¿sí?, la división del radio exterior, que vale 152.4, entre el radio R. El radio R para mí vale 127 milímetros. Aquí está, ¿sí? Que multiplica a la diferencia de estos radios, del radio R menos el radio interior, 127 menos 76.2, entre el radio exterior menos el radio interior, 152.4 menos 76.2. Dense cuenta que en esta formulita estamos cuidando dónde va R, y esa R la estamos sustituyendo por el valor que le corresponde ahorita a este radio R de 127 milímetros. En lo demás no hay pierde. La temperatura interior donde debe de ir, la temperatura exterior igual, y el radio interior como el radio exterior donde nos indique la fórmula. Punto y aparte. Aquí este delta de temperaturas, ¿sí?, involucra la temperatura interior que acabamos de calcular menos la temperatura exterior. Aquí yo la pongo en grados Celsius, si se dan cuenta, ¿sí? Acá tengo grados Kelvin, pero aquí no me va a afectar. Recomiendo que siempre esté todo en Kelvin, ¿sí?, y todo en metros para que eliminen bien las unidades. Aquí yo lo hago y me doy cuenta que no me afecta porque tantos grados Celsius menos 38, me queda la misma diferencia que yo realice con grados Kelvin, 521.61 Kelvin menos 311.15 Kelvin, me queda el mismo producto, ¿sí?, de esa diferencia, que al multiplicarlo por estos valores, ¿sí?, de la resta y de la división de radios, me da una cantidad que le voy a restar a 521.67, y que realizando la operación con la calculadora de favor les debe de arrojar una temperatura de 353.25 Kelvin menos 273.15. La temperatura es de 80.10. En este momento, ¿sí?, tenemos ya la temperatura a la cual vamos a calibrar y a monitorear en la esfera, en ese radio R, que para nosotros es, ¿sí?, y se localiza a 1 pulgada del diámetro exterior, a 25.4 milímetros. Y ahora sí, le pedimos al técnico que nos calibre los pirómetros, ¿sí?, que vaya a este contenedor esférico
y que barrene en puntos estratégicos. ¿Qué quiero decir? Que tal vez aquí en la parte inferior de la esfera, ¿sí? En la parte superior otro barreno de 1 pulgada de profundidad, ¿sí? Con el diámetro que permita insertar el pirómetro y fijarlo, ¿sí? Otros 4 barrenos en toda la periferia o la envolvente céntrica de la esfera, enfrente, en la parte posterior, lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por el momento ya mencioné 4, 5, 6 barrenos, sale. Se barrenan, ¿sí? Se calibran los pirómetros y se colocan estratégicamente en esos puntos para que queden calibrados ¿a qué temperatura? A esta temperatura, 353.25 Kelvin. Más o menos puede ser 1 grado o medio grado de temperatura de variación en lo que va a quedar calibrado, pero que va a depender de las condiciones a las que se esté monitoreando el proceso. Si son muy estrictas, tal vez medio grado. Si son algo toleradas o flexibles, 1 grado de diferencia, ¿sí? Por eso sería ese más menos tantos grados, que cuando uno de estos pirómetros se active porque está registrando un aviso de alta temperatura o de salto de temperatura, entonces se tenga que revisar el contenedor esférico y, si es necesario, interrumpir el proceso. ¿Por qué se activa esa alarma de temperatura? Puede ser por varios puntos o 2 puntos en este momento que voy a mencionar. 1, que en el transcurso de los días y meses de operación, ¿sí?, el interior de esta mezcla química líquida que está dentro de la esfera empiece a ocasionar que se vaya dañando el espesor de la capa interna del contenedor esférico. Por lo tanto, se va adelgazando este espesor, ¿sí? Y al adelgazarse el espesor, la temperatura va a aumentar, ¿sí? Porque va a ir creciendo y se va a activar uno de esos pirómetros que están calibrados a esta temperatura que acabamos de nosotros calcular, 353.25 Kelvin o de 80.10 grados Celsius más menos 1 grado o medio grado. Y en ese momento el pirómetro que detecte ese aumento de temperatura nos manda una alerta a tablero de control y se tendrá que revisar e incluso interrumpir esa esfera para mandarla a servicio de mantenimiento. Segunda, que por las temperaturas y los años de operación, alguno de estos puntos de toda la esfera presente una grieta y esa grieta llegue cerca de uno de esos pirómetros, mandándonos una alerta de temperatura, ¿sí?, como alarma, y por lo tanto también se tenga que interrumpir el proceso y mandar a mantenimiento, ¿sí?, el contenedor esférico. ¿Queda claro la aplicación y por qué monitorear esa temperatura a una posición R del último radio exterior? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profesor, ninguno. Muy bien. Con esto concluimos este otro problema y estaríamos entrando a lo que son superficies extendidas. Pasaríamos al siguiente tema. Así que hacemos un paréntesis porque aquí ya sería el tema de aletas, ¿sí? Vamos a estudiar el tema de aletas, diseño y cálculo de las aletas, qué tipo de aletas, así como su rendimiento y eficiencia. Pero antes de continuar, aquí mismo para todos, de favor, en la carpeta de archivos de la sala principal, les comparto, me parece que les acabo de compartir efectivamente ya los problemas del 2.13 al 2.20, para que estudien con los apuntes y con estos ejercicios. En los ejercicios ya hemos detectado algunos errores de valores,
pero que se pueden ir apoyando también de los datos que están en esta parte de la unidad de los temas que estamos explicando. ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Punto número 2. Aquí mismo en la carpeta de archivos, el día de hoy estamos a 17, por lo tanto, el próximo jueves, anótenlo por favor, ¿sí? Segundo examen departamental, de hoy en 8. Jueves 24 de marzo, segundo examen departamental. Y va a abarcar todo lo que es sistemas radiales, el cilindro, la esfera, desde el problema 2.14 hasta el 2.20, hasta este ejercicio que acabamos de ver. Y que en su momento aquí les agregaré una carpeta más el próximo jueves de hoy en 8, que diga segundo examen departamental en PDF, y aplicaremos la misma metodología como lo hicimos con el primer departamental. ¿Queda claro hasta aquí para todos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Anotamos de favor el próximo lunes nuestra clase, pero es día festivo, 21 de marzo, por lo tanto, nos veríamos el miércoles de la siguiente semana, pero también el miércoles yo tengo aquí, a ver, permítanme, tengo titulaciones en este horario, entonces no les voy a poder dar clase el miércoles y nos vemos entonces de hoy en 8 en el examen. ¿De acuerdo? Está bien, profesor. Sí, profesor. Sale. Tenemos 8 días para que estudien todo lo que ya vimos de cilindro, de esfera, ¿sí? Aquí lo vemos en los archivos que ya les compartí, y es en realidad toda esta información que tenemos aquí. Contenedores esféricos, la esfera, sus fórmulas, resistencias que se calculen en su momento, el cilindro con aislamiento sometido a conducción, a convección, a conducción únicamente, a conducción y convección externa e interna, con capas múltiples donde se le coloquen aislamientos, ¿sí? Y bueno, si es necesario, ya sabemos que si nos dan la K del material, la utilizamos. Si no nos dan la K, pero nos dicen qué material y a qué condiciones extremas estamos con su temperatura promedio que calculemos, podemos calcular la K y sustituirla para el problema. Y así sucesivamente, ¿sí? Estaríamos resolviendo uno de estos problemas. Si viene uno de radio crítico, no hay pierde, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de radio crítico y la esfera, de tal manera que tendríamos ya de estos temas para poner 2 problemas en el examen que estaremos haciendo el próximo jueves. Agenden de favor equipos pares. Recordemos que tenemos ya fecha programada para laboratorio de térmicas. Los equipos pares el día lunes 28 de marzo. Los equipos nones el próximo, después de 20 y tantos días, lunes 25 de abril. Si por algún motivo una de esas fechas es programada para una junta de colegio con un servidor en forma presencial, estaré yo recorriendo la práctica de los equipos pares o de los equipos nones en esa misma semana, pero tal vez para el miércoles, ¿sí? O jueves de la misma semana que nos toca en su momento irnos al laboratorio. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario de su parte hasta este punto? Profe, ¿Qué pasó? Porque no tengo ningún registro de... ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, por favor. Porque Bueno, pues ya lo tenemos entonces, muchachos, todos estamos agendados. Por favor, pónganse a estudiar. Aplico este segundo examen departamental la siguiente semana, el próximo jueves. Y aquí, como lo hicimos con las mismas indicaciones que hicimos con el primer departamental, igual en PDF, ahí mismo donde les comparto el examen, ahí mismo colocan sus exámenes. Y en su momento seguimos con la misma secuencia, cámaras y micrófonos disponibles para el día del examen, activados durante su evaluación de examen. ¿Queda claro? Está bien, profe. Muy bien. Sistema del análisis en transferencia de calor en piezas cónicas. Recuerden que ese no lo van a estudiar, bueno, sí lo van a estudiar cuando vayan al extraordinario, pero ahorita en este departamental no lo voy a abarcar, no lo voy a incluir. Simplemente sistemas radiales, el cilindro y la esfera. bueno, me dice que ¿Queda tiene claro? la computadora donde va a ir. ¿Tiene el link o está la computadora en donde me puede decir el nombre de la persona? Muy bien. Si por algún motivo hay algún imprevisto de causa de fuerza mayor, yo con gusto me comunico aquí por el grupo de WhatsApp y les comentaré qué fecha se reprograma o se cambia de programación. No la eliminamos, no la cancelamos, simplemente la reprogramamos y seguimos en la comunicación y en contacto con todo el grupo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, está bien, profe. De acuerdo. Bueno, entonces les deseo una excelente tarde. Mañana no es viernes, no les doy clase. De hecho, voy al plantel a firmar documentos y a liberar algunos trámites administrativos. Pero un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. ¿De Está bien, acuerdo? profe. Igualmente, nos vemos. Gracias, Órale, profe. Gracias. pónganse a estudiar, prepárense y nos vemos de hoy en 8 en el examen. Bye. Profesor, ¿Sí, dígame? mi compañero Crespo Rojas, no se pudo conectar, pero hoy le avisó. Bueno, le mandó mensaje. Sí, dile que no hay problema, nomás ponlo al tanto de estos comentarios, ¿sí? Sí, Para que también sepa de qué trató y estudie esos dos problemas que les acabo de explicar hoy, para que también esté preparado para el examen que ya es el próximo jueves, sí ¿vale? está bien. Yo le aviso, profe. Nada más que le llegue la luz. Órale. No, no te preocupes, Nos vemos. adelante, claro que sí. Hecho, ya está. Hasta luego, profe.